Buenos días. Hoy vamos a hablar de el fútbol en general, la selección y su relación del fútbol y de la selección con la psicología. ¿Qué tiene la psicología y el fútbol en común? Bueno, la psicología la usamos diariamente, incluso aunque no tengamos la menor idea de lo que significa psicología. Y en el fútbol todos somos entrenadores. Y el problema radica en que si no sabemos a ciencia cierta qué es que no podemos ser ni buenos psicólogos y mucho menos buenos entrenadores. Así es que vamos a empezar con la psicología. En días pasados, en una entrevista que le hicieron al señor Rudé, que no es entrenador de fútbol y que tampoco es psicólogo, él lo dijo claramente: yo no soy psicólogo. Y con eso está usando la psicología para así poder justificar lo mal que anda la liga. Y sin querer queriendo, como solía decir el Chavo, el señor Rudé nos dice que hay un problema psicológico en la liga. O sea, no es él el que está fallando, es el equipo. ¿Ve qué manera más elegante usar la psicología? O sea, Rudé no es nada tonto. Es más, yo diría que, en mi opinión, es un... En, ¿cómo lo podríamos llamar? Porque no quiero ofender, pero es usted un... No encuentro las palabras para decirle sinceramente sin herir a las personas, pero creo que es un estafador muy elegante. Ahora continuemos. Ahora les voy a decir qué es la psicología según el manual de la psicología. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones y el comportamiento humano. Y la mayoría de la gente cree que el padre de la psicología fue Sigmund Freud. Ciertamente, él fue el que empezó usando este método, pero Freud estaba bastante equivocado, como lo están la mayoría de los psicólogos a nivel mundial, y lo digo porque lo he podido comprobar. Por ejemplo, Sigmund Freud calificaba entre el consciente y el inconsciente, y ninguno de los dos existe. O sea, conscientes somos todos, inconsciente nadie lo es. Ahora, podríamos mejor definir, para decir un ejemplo, algo es consciente y algo puede estar subconsciente. En otras palabras, está haciendo algo y no se da cuenta de por qué lo está haciendo, que es generalmente lo que hacen los entrenadores costarricenses. Hacen cambios y no saben ni por qué los hacen. Sacan a un buen jugador y no saben por qué lo sacan, simplemente porque creen que es esto, es el otro, y al final no dan pie. Hagamos una pausa por un momento para continuar. Bien, continuando. Nosotros formamos nuestra realidad basados en nuestras creencias. Y nuestras creencias se pueden decir que son muy personales. Por eso es difícil de ver las diferencias entre las creencias de una persona y las de otro, máxime cuando los dos profesan las mismas creencias. Un ejemplo, en la religión. Incluso dentro de la católica, que si bien yo no soy enteramente católico, pero es la religión que me enseñaron en mi familia, sin embargo, dentro de la religión católica
usted encuentra criterios diferentes en cuanto a la misma religión y en cuanto a la Biblia. Pero como no me gusta hablar de religión, lo voy a dejar aparte. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las creencias dentro del fútbol. Hay quienes dicen que existen escuelas, se puede decir, futbolísticas. En ESPN, y una persona ahí, no voy a decir el nombre, pero él dice que él profesa la escuela de Menotti, el otro dice que profesa la escuela de fulanito de tal, otro la de Cruyff. Y la verdad es que estas tres personas que ellos mencionan como escuelas futbolísticas simplemente son las creencias de cada entrenador en su momento. Y las creencias están cambiando constantemente, porque cambian basados en las experiencias que uno tiene. Así, por ejemplo, podemos hablar del fútbol total, que es el que más me ha gustado a mí, que se puede decir lo practicó la selección de Holanda, un fútbol maravilloso, y sin embargo las dos oportunidades que tuvieron para ser campeones las desperdiciaron, que fueron en 1974 y en 1978. La escuela del fútbol total fue un éxito prácticamente porque Holanda contaba con más de 11 jugadores que sabían jugar fútbol y con un entrenador que logró, como dicen, conjuntar esos talentos y las creencias de cada uno y amoldó un equipo. Actualmente hacer eso no es del todo difícil si usted tiene, como dicen, el feeling para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que nuestros entrenadores no lo tienen. Un ejemplo, decía Heiner Segura que a él no le gusta que hablen más de los entrenadores porque ellos hacen el esfuerzo, él ha gastado incluso dinero yendo a Colombia y otros países para prepararse. Y yo a Heiner, como al resto de los entrenadores, le digo, empiece por analizar sus creencias. Cuando usted analice sus creencias va a poder mejorar porque se va a dar cuenta que usted está cometiendo muchos errores. O sea, lo que es válido para fulanito no es válido para sutanito. Un ejemplo, como lo mencioné en el video pasado, Heiner Segura saca en el segundo tiempo a el jugador Araya, a pesar de que Araya esté jugando bien. ¿Por qué Heiner saca a Araya? Es una incógnita para la mayoría de nosotros, incluso para el mismo Araya, que cada vez que lo saca, pues el tipo sale disgustado, porque no entiende por qué lo saca. La gente de FUTV y sus comentaristas incluso lo mencionan, ¿por qué lo sacó? Y así sucede con otros jugadores que, y seguimos hablando de FUTV, van a hacer un cambio y los mismos comentaristas dicen la liga o Saprissa o este equipo necesita hacer un cambio, el cambio más factible o que se está viendo que no funciona es fulanito y tal, llega el entrenador y saca otro. Entonces, ¿por qué lo sacó? ¿Qué sabe o qué sabía el entrenador para actuar de esa manera? No lo sabemos. ¿Se lo preguntan al entrenador? No. ¿Lo sabe el entrenador? Posiblemente tampoco, porque los entrenadores generalmente no planifican como debieran ser. Yo, a través de este video, les digo a los presidentes de los clubes y a sus juntas directivas, obliguen a los entrenadores a, no para que rinda un informe después del partido. Después del partido yo puedo encontrar un sinfín de excusas para decir por qué no gané o por qué perdí. Si gané, definitivamente no hace falta excusas, porque gané, aunque haya sido con un gol con la mano o con un autogol.
porque la idea de todo mundo es que hay que ganar a como dé lugar. O sea, ya el fútbol no es fútbol como era hace 50 años, en que usted lo practicaba por deporte y le daba a usted todo a ese deporte porque era la manera de satisfacer no solo a los aficionados, sino a uno mismo como futbolista. Hoy en día eso no existe. Hay que ganar, ¿ya? Ahora, siempre se ha dicho que la mejor defensa es el ataque. Y sin embargo, el día de hoy, los equipos juegan con uno o con dos delanteros. Increíble. ¿Cómo con uno o con dos delanteros va a tener usted un equipo o una delantera eficiente? Definitivamente no. Hablaba con Manuel Núñez, un amigo de muchos años, más joven que yo desde luego, y me decía que él nunca jugó el esquema de la W. ¿Y cuál es el esquema de la W? Porque tal vez muchos no lo recuerdan. Era jugar con 3 defensas, 2 volantes y 5 delanteros. Yo sí tuve la oportunidad de jugar ese esquema que vino a variar después de 1970, 70 exactamente. ¿Por qué? Porque el fútbol ya era un negocio que vislumbraba de billones de dólares, como lo es hoy en día. Si no, vean la FIFA. ¿Cuánto no maneja la FIFA en dinero? Pues bien, continuando. Entonces ahora le dieron vuelta a la W y entonces usted tiene 5 defensas y entonces le llaman jugar línea de 5, que aquí la mayoría de los jugadores nuestros ni siquiera están, como dicen, preparados o tienen las condiciones para jugar línea de 5. Después, 5, 3 o 4 defensas y 1 o 2 delanteros. Esta es la caballada más grande que he venido viendo a través de los años y todo se debe al bendito Don Dinero. Luego, también ya prácticamente ya después de los años 70, yo creo que todos nosotros recordamos a un excelente jugador que jugaba de defensa izquierdo con el Real Madrid y que era una máquina, pateaba como una mula, corría como un venado y sabía defender, sabía atacar. Y entonces a alguien se le ocurrió decir los carrileros. ¿Por qué? Porque este tipo jugaba desde atrás por la izquierda y llegaba hasta el área contraria. Y siempre jugando fútbol. No como hacemos aquí en Costa Rica, que es un tipo que sale corriendo, y yo puedo mencionar varios, y voy a mencionar 2 de la liga porque soy liguista. No quiero que vayan a decir que es que menciono a este porque es de Heredia y no menciono a aquel porque es de la liga. Entonces, con la liga. La liga tiene ahí por ahí a Lawrence, le llaman carrilero. Bueno, no lo es. Tiene a Smith, tampoco es carrilero. No puedo decir que sean malos jugadores, pero son muy ralitos. Ninguno de ellos tiene el remate que tenía este señor Roberto Carlos. Tampoco lo tiene el resto de carrileros que por ahí andan en Heredia y en Cartago. Entonces a estos entrenadores yo les digo, limítense a lo que tenemos y no traten de sacar más de alguien que no puede dar eso. Usted no espera de Ian Smith o de Lawrence o de Galo o cualquier otro de esa prisa que tengan el remate de Roberto Carlos. No lo tienen. Es más, no hay aquí en Costa Rica alguien con esa fuerza en el remate. Y no hablo solo de la fuerza, hablo de saber rematar. Que curiosamente, ayer en el partido del Napoli, uno de los comentaristas de
ESPN dice, es que para evitar que la bola se vaya a los cielos, porque alguien hizo un remate que salió para arriba del marco, dice, hay que inclinar el cuerpo. Y a este señor yo le digo, está equivocado. Para que un delantero pueda, o cualquier otro jugador pueda hacer un remate, si se quiere, perfecto, y poner la bola donde él la quiere, está aquí, en la barbilla. ¿Quiere levantar la bola? Levante la barbilla. ¿Quiere bajar la bola? Baje la barbilla. Ahí está el secreto. Algo tan simple. Y eso lo aprendí yo cuando tenía como 10 años, con tal vez el mejor entrenador que ha existido aquí en Costa Rica, don Víctor Bolaños, que era de Saprissa y que Saprissa lo echó, y al día de hoy ni siquiera le han hecho un homenaje a este excelente entrenador ya fallecido. Hablemos ahora un poquito de la selección y de el entrenador de la selección, el señor Suárez. Resulta que el señor Suárez tampoco es entrenador y tampoco es psicólogo. Y él ni siquiera lo sabe. Eso es lo más interesante. El señor Suárez viene y empieza a vender humo con el famoso término microciclo. Ahora, todo el mundo habla del éxito de los microciclos del señor Suárez. Y pregúntele usted a su vecino, al taxista o a un mismo periodista o comentarista qué es un microciclo. Yo creo que ni Suárez lo sabe. Pero él se inventó ese término y todo el mundo está contento. Está contento porque Costa Rica logró ganar algunos partidos, otros no los perdió, pero hasta ahora no hemos visto fútbol, salvo las destelladas que se vieron en el partido contra Estados Unidos, con un equipo que se dedicó a jugar fútbol y que este señor se asustó. Y se terminó de asustar cuando una de sus supuestas estrellas, Kendall Watson, se lesionó, entonces ya no sabía qué hacer y desmadró al equipo que empezaba a jugar fútbol. Digo que empezaba porque este señor no dejó que el equipo terminara de jugar fútbol. Metió a Tejeda, que Tejeda no arma ni un pleito. Ya tenía ahí también a Galo, que no arma ni otro pleito. Entonces ya teníamos 2 jugadores menos. Y prácticamente destruyó lo que estaba haciendo el equipo. Y para terminar con broche de oro, sacó a Aguilera, que era el único que estaba llevando, como dicen, el peso de la selección en la creatividad. Entonces, ¿cuáles microciclos nos habla este señor? ¿O qué hacían en los microciclos? Yo no lo sé, así que no puedo opinar. Si tengo un marcado interés en hacerme presente, a ver si me dejan entrar a ver esos tales microciclos, que supongo va a continuar con esa payasada para clasificar al mundial. A este señor le preguntan que qué piensa de los rivales y entonces, usando la psicología, que no sabe qué es psicología, viene y nos dice que a él no le preocupa, que él lo que está preocupado es el próximo partido. Pero no sabemos, usted ni yo, ni siquiera él sabe por qué equipo piensa hacer frente a Nueva Zelanda. No ha dicho nada, lo mantiene en un secreto porque ni siquiera él lo sabe. Por ahí la gente dice que los comentaristas que a ese delantero tan grande que tiene Nueva Zelanda, el que debe marcarlo es Waston, porque Waston es grande. Bueno, eso yo no lo niego que es grande, pero grande en tamaño,
futbolísticamente, Waston es un enano, porque Waston no sabe jugar fútbol como se debiera. Y ahí tiene sus, como dice, se tira sus pedillos. Sí, claro. Ya. ¿Sabe cabecear? No, no sabe cabecear. Entonces, poner a Waston a marcar a este delantero puede ser el error más grande que pueda cometer la selección nacional. ¿Quién debiera marcar a este señor? Solo tenemos dos jugadores para hacerlo: Calvo o Vargas. Y para mí esos son los dos centrales que deben ser titulares en esa fecha. Y jugar con línea de 4. Olvídese de la línea de 5 porque aquí no la saben jugar. Debiera de jugar Fuller de carrilero derecho. No, porque Fuller ni siquiera es carrilero, ni siquiera es defensa. Este señor tiene una virtud y es que corre mucho, pero futbolísticamente es un jugador muy limitado. No sabe centrar, salvo esa guava, como decimos aquí en Costa Rica, en el centro que hizo contra Estados Unidos y que fue uno de los goles. Pero salvo eso, no hay nada. Así es que debe poner ahí a un defensa derecho que tiene, digamos, unas 3 opciones. Cualquiera de las 3 puede servir. Galo, el mismo Fuller, si se le dice que va solo a marcar y que no pase de media cancha, porque después de media cancha no sabe ni qué hacer con la bola. Y defensa izquierdo, definitivamente Matarrita. En la media cancha, definitivamente debe estar Aguilera. Debería estar Ruiz. ¿Por qué no? Sí, puede estar Ruiz. Un contención, sí. Ya yo le he dicho, si a Waston lo quiere usar, pues póngalo ahí, que es donde menos daño le puede hacer a la selección. ¿Que hay mejores contenciones? Claro. ¿A quién no le gustaría ver, digamos, a un jugador como lo fue Mauricio Solís, que hoy es el entrenador del equipo de Jicaral y que contra Cartago vimos ese cambio que se vio en Jicaral? Y ese cambio se debe a la filosofía o a la psicología y a la manera de que jugaba Solís, o inteligencia. Entonces vimos a un Jicaral jugando inteligentemente y Cartago no le pudo ganar. ¿Qué más podemos decir? Hagamos una pausa y ya continuamos. Volvamos a un tema que dejé ahí no muy claro, y es que las juntas directivas debieran de obligar a sus entrenadores a poner por escrito la estrategia del partido. Es decir, voy a jugar así, voy a poner a Zulanito, porque Zulanito me va a jugar de esta manera y de esta otra, voy a usar a este carajo de centro delantero y a este otro lo voy a poner de central. Y justificarlo por escrito, para que después la junta directiva se pueda sentar con él y decirle, máxime si perdieron, mire, usted dijo que iba a hacer esto, al final esto no funcionó y usted no hizo los cambios que supuestamente iba a hacer. Esa es la mejor manera que puede abrirle los ojos a los directivos de un equipo y al mismo tiempo que ellos puedan aprender. Porque si el entrenador hace las cosas bien, el equipo va a ganar. Mucha gente con la cual yo a veces discuto me dice, pero es que no es el entrenador, aquí puede venir Guardiola y agarra la liga o agarra Saprissa o agarra Heredia, igualmente va a perder porque estos equipos no componen nada. Y no es cierto. El entrenador es el que escoge los 11 jugadores y el que hace los cambios. Y actualmente la mayoría de los equipos mínimo tienen 25 jugadores
de dónde sacar 11. Así es que si el equipo pierde, es culpa del entrenador. Y eso es definitivo. Y esto me recuerda una anécdota bastante jocosa que se la voy a contar. Un gran amigo que yo tengo es Gancho, César Soto, que fuese compañero de equipo conmigo en varios equipos. César jugó con San Ramón y era un excelente portero. Una vez jugaron contra Saprissa y le hicieron 5 goles. Entonces Gancho se acercó al entrenador y le dijo: profe, verá que yo no tuve la culpa en esos 5 goles. Y el entrenador le dijo, y eso me lo contó él: no, Ganchito, despreocúpese, no es culpa suya, dice. La culpa es mía por haberlo puesto a usted, pedazo de hijo de puta. Y disculpen las palabras, pero así fue como le digo. Y eso me lo contó Gancho. Creo que les va a gustar la historia, porque es la realidad. El entrenador es el que pone a los jugadores y si no le sirve, pues sáquelo. Pero también es muy usual aquí, y lo vemos incluso hasta con los comentaristas, que a fulanito hay que tenerlo ahí porque en cualquier momento hace un gol. En cualquier momento, y se van los 90 minutos y ese tipo no hizo un gol. Y esto le va a Saprissa. Y me refiero al Samurai, al Divino Rodríguez y al tal Reyes. ¿Cuánto tienen que no hacen goles? Ah, pero ellos siguen insistiendo. Hay algo mal con estos jugadores. ¿Ya? Tal vez este entrenador español, Iñaki, debiera pedirle, digamos, un consejo a Suárez, que sería muy interesante ver qué consejo le da, a ver si Suárez le puede enseñar a Iñaki a hacer microciclos. Y también, o tal vez, de esa manera, estos 3 delanteros aprendan a hacer goles, aprendan a rematar, aprendan a jupear, que no lo saben. Y eso es lo triste. Son jugadores profesionales, a los cuales se les paga muy bien, y digo muy bien cuando usted analiza que un sueldo no pasa, o al menos el sueldo oficial que usted ve, de acuerdo a la ley, no supera los 400.000 colones mensuales. Y pagarle 5 o 10 veces eso a un jugador que no hace goles, ¿qué estamos haciendo? Ahí creo que los directivos necesitan la ayuda de los psicólogos, que les digan qué están haciendo, o que ellos mismos vayan a un psicólogo y digan: mire, tengo un problema, tengo 3 centros delanteros que no le hacen un gol al arcoíris, ¿qué debo hacer? Tal vez el psicólogo tenga la solución. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy y espero que disfruten este video, que lo he grabado con buenas intenciones y sin querer, como dicen, ofender a nadie. Buenos días.